el día de hoy es hablarles un poco, no del COVID en su fase aguda, sino de las complicaciones que se dan posteriormente a la resolución, que es lo que se conoce como el síndrome post-COVID. Acá pues ya la licenciada les dio un poco sobre mi currículum y historia de vida laboral. Entonces vamos a iniciar con lo que es hablando un poco a nivel macro de cómo estamos con el COVID. Esto es de la OMS, el informe MinSal que sale diariamente. Esto está el 7 de septiembre. Y como podemos ver acá, ¿verdad? A esa fecha habían a nivel mundial 219 personas afectadas por el COVID, en un total de 4.55 millones de muertes. Y se dan cuenta, pues, el continente americano es el que está presentando actualmente el mayor número de muertes. A nivel nacional, de G2, ¿verdad? Cuando di la conferencia la primera vez, esto fue en junio, teníamos 291,000 casos confirmados. Para la fecha del 7 de septiembre estamos ya en 487,000 y 12,000 fallecidos. Y si se puede ver acá, también tenemos la curva, ¿verdad? Cómo ha ido incrementando. Todavía estábamos en febrero, había bajado para mayo, pero de ahí, pues ahorita ya no ha bajado, sino que pues se estima que va a continuar incrementando más la curvatura. Y eso es lo que también entonces vamos a tener complicaciones a largo plazo, porque entonces pues probablemente vamos a tener más casos entonces de síndromes post-COVID. De esta diapositiva lo que quiero que me llama la atención es esto, los receptores AC2. Estos son receptores que están en todos los órganos y es donde el virus del COVID-19 a la hora de entrar a nuestro organismo va a ingresar principalmente pulmones, pero también va a ir a otros órganos que vamos a mencionar. Se transmite, pues como ya varios conocen, ¿verdad? Por medio de gotas. Tenemos un tiempo de incubación de 4 a 5 días y su replicación máxima va a ser de 5 a 6 días después del aparecimiento de los síntomas. Y su punto de entrada, como les decía, son a través de estos receptores. Y eso es lo que nos está dando a largo plazo el síndrome post-COVID. ¿Por qué? Porque como ven, está a nivel cerebral, a nivel de la entrada de órgano olfativo, gustatorio, pulmones, pero también corazón, hígado, músculos, nervios, lo que es sistema digestivo. Y por eso es de que el síndrome post-COVID es tan diferente en cada uno de los pacientes y van a presentar complicaciones diferentes o sintomatología diferente. Entonces acá es como se ha estado manejando la forma de presentación. Puede haber incluso 5 días de una fase presintomática desde cuando uno tuvo el primer contacto con alguna otra persona que estaba infectada por COVID-19, este periodo de ventana, y luego podemos presentar ya los síntomas, que es donde empieza a incrementar la carga viral y es donde entonces también nosotros tenemos, si estamos ya con contagio de este virus, pues poder nosotros también a las demás personas replicarlo. Acá puede pasar varias situaciones. Puede haber casos de leves a moderados que van a tener una sintomatología que va incrementando entre el cuarto al sexto día y después de esa fecha va a bajar. Pero puede haber casos que en el día 7 o en el día 8 aproximadamente, en lugar de mejorar, pueden ir incrementándose y son los casos que pueden convertirse en casos severos o incluso pues pacientes que necesitan de cuidados críticos intensivos. Entonces acá es donde tenemos este punto de quiebre que o el paciente mejora entre el día 7 o el 8 o puede empeorar y entre el día 10 y 11, pues incluso necesitar tratamiento hospitalario. Entonces, por eso es que es una semana bastante crucial que no necesariamente se complica entre el día 1 o 2 o 3, sino incluso, como viene acá, hasta casi que la semana.
Y eso es lo que, por eso normalmente, por ejemplo, en el Seguro Social, las suspensiones laborales son de 14 días por esto, ¿verdad? Porque acá, aunque la mayor carga viral es en la primera semana, todavía tenemos la segunda semana que en donde todavía podemos presentar síntomas, se puede seguir replicando el virus y que es el periodo también que o mejoramos o va empeorando la enfermedad. Entonces, hablando del síndrome post-COVID, que va a ser al momento de que ya hubo la resolución de enfermedad aguda, va a presentarse o se va a caracterizar por esto, ¿verdad? Por síntomas de más de 4 semanas que hubieran presentes o no durante la fase aguda de la enfermedad. ¿Qué es lo que normalmente van a presentar los pacientes o van a referir? Fatiga. ¿Verdad? Pacientes que antes, pues, por ejemplo, aunque hacían ejercicio, ahora refieren que caminan unas 2, 3 cuadras, se sienten muy cansados o subir gradas de un nivel, sienten que les falta el aire, que se cansan demasiado. También presentan dolor muscular, articular, trastornos neuropsiquiátricos que también vamos a mencionar más adelante, trastornos en la piel, pacientes que refieren que se caída de cabello, pacientes que han referido que se les caen las uñas o que empiezan con ampollas, ¿verdad? Entonces, todo eso va a entrar dentro del síndrome post-COVID, Ya logré. gastrointestinales, que son pacientes que pueden presentar diarreas o estreñimientos o variar, ¿verdad? Días con diarreas, días con estreñimiento. Entonces, a veces son síntomas que uno no los relacionaba con el COVID, que ahora todos estos síntomas se les está explicando a los pacientes que pueden presentar para que los sepan asociar a la enfermedad previa que hubo por la infección del COVID-19. Entonces, acá, este es otro cuadro donde podemos ver, ¿verdad? Todos los órganos que se afectan a nivel cerebral, como les decía, receptores de AC2, entonces pueden haber pacientes que refieran dolor de cabeza, mareos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, todo eso es por lo mismo de los receptores, dolores musculares, pacientes que incluso he tenido casos de pacientes jóvenes que tuvieron derrames cerebrales posteriores a la infección por COVID, ¿verdad? Y las resonancias magnéticas están, o sea, no había hemorragias o isquemias, sino que era la misma inflamación el virus, ¿verdad? Entonces todo eso entra a nivel cerebral, en renales, infecciones renales agudas, presencia de proteínas en orina, presencia de sangre en orina, en hepáticas también podemos tener alteraciones de enzimas gastrointestinales, como les decía, diarrea, náuseas, pérdidas de apetito, dolor abdominal intermitente. Pueden haber de trombosis venosas, en enfermedades cardíacas, pacientes que tengan arritmias, isquemias, ¿verdad? Que por eso es que también se puede pasar que pacientes que tuvieron COVID estén falleciendo ahora por infartos agudos de miocardio en el transcurso de los meses posteriores. Entonces siempre se asocia con esta enfermedad. También enfermedades endocrinológicas. Se está viendo casos de pacientes que antes de presentar COVID no eran pacientes diabéticos y ahora están siendo con diabetes debutante. Por esto mismo, porque empiezan a haber incrementos de azúcar en sangre. Y en las dermatológicas, como les decía, pues principalmente está la caída de cabello, pero pueden haber petequias que son como pequeños moretes o inflamaciones o urticarias que les voy a mostrar a continuación, que podemos ver acá, ¿verdad? Son acá estos a nivel celular, estos son células inflamatorias que quedaron y eso es lo que se puede ver acá. Entonces, el síndrome post-COVID encierra muchos órganos y no necesariamente todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas. Alguien puede presentar solo dolores de cabeza con diarrea, otros, como les decía, pueden presentar solo dolores articulares, pero al final es la asociación de todos estos síntomas lo que está dando el diagnóstico del síndrome post-COVID. Entonces, se clasifican a los pacientes en 3 categorías dependiendo cómo presentaron los síntomas iniciales y posteriores a la infección. Tenemos el paciente tipo A, que ellos dicen que no tuvieron cambios después de la infección aguda, sino que ellos persistieron con todos los síntomas. Ellos tuvieron síntomas antes de tener ya el hisopado positivo, tuvieron los mismos síntomas durante el tiempo que estuvieron con la enfermedad por COVID, resolvió la infección, ya dieron hisopados negativos, pero persistieron con los síntomas. Tenemos también el tipo B, que es el recurrente remitente. Aquí cambia.
Acá son pacientes que no tenían síntomas, van a tener una remisión de 5 a 6 semanas, ¿verdad? Luego mejora y posteriormente pueden llegar a los 3 meses y volver a presentar síntomas. Entonces, no necesariamente son pacientes que resuelven al 100% toda la sintomatología, que es lo que se está estudiando ahora. Y el tipo C, que sí van mejorando desde que tuvieron la infección, pero van a mejorar de una manera muy lenta. Entonces, acá es lo que les mencionaba, este esquema me gustó bastante, que es un resumen de lo que les estaba mencionando, de todos los síntomas que podemos tener. También hay pacientes que refieren acúfenos, que son esos como pitíos que se escuchan a veces, pueden también relacionarse ahora con síndrome post-COVID. Como les decía, principalmente la falta de aliento, dolor de pecho. Hay pacientes que están presentando ampollas en manos, en pies, que refieren que se están despellejando de las plantas de los pies. Entonces, todo eso va a entrar como el síndrome post-COVID, porque todos los órganos que les mencioné antes tenemos estos receptores C2. Entonces, del síndrome post-COVID, tenemos también el síndrome de COVID crónico, que este va a ser entonces cuando siguen los síntomas después de 3 meses. Entonces, hay pacientes que les decía que van a tener molestias no solo una semana, 2 semanas, 3 semanas, después de haber presentado el síndrome, perdón, la infección por COVID agudo, sino que incluso hasta 3, 4 meses después. Y si se dan cuenta, principalmente el síntoma no cambia. Fatiga es lo que van a referir los pacientes, dificultad para respirar, que se sofocan cuando caminan o cuando bajan gradas, dolores articulares, hay algunos pacientes que refieren los ojos rojos. Entonces se dan cuenta casi que no cambia los síntomas del síndrome de COVID de 4 semanas al síndrome COVID crónico, que es casi 4 meses después. Los síntomas son similares, lo que va a cambiar solo es el tiempo. Tenemos de lo que les mencionaba, trastornos neuropsiquiátricos, pacientes que están refiriendo ahora de síndrome de estrés postraumático, o sea, síntomas similares a pacientes con estrés postraumático, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síndromes obsesivos compulsivos y el principal es el insomnio. Pero entonces hay pacientes que refieren actualmente lo que es la neblina mental, ¿verdad? Hay pacientes que refieren que les cuesta ahora concentrarse, que se le olvidan las cosas, que intentan dormir en la noche y no pueden, que sienten que en la noche se agitan mucho, que no pueden respirar, que son síntomas de ansiedad. Esos a nivel de género, no hay estudios todavía donde indique si está afectando más a hombres o a mujeres, la población a nivel general. Lo que se está estudiando más actualmente es a nivel de mujeres embarazadas. Se están viendo mucho lo que son depresión postparto, ansiedad y depresión durante el embarazo, que pacientes que tuvieron COVID y embarazo, ¿verdad? Entonces es lo que se está más actualmente, pero a nivel diferencial si les está afectando el síndrome post-COVID más a los hombres que a las mujeres, pues todavía no hay un estudio específico, sino que lo están estudiando, por ejemplo, por profesiones, que el personal de salud, pero lo están todavía englobando en general ambos sexos. Esto es lo que les mencionaba sobre los tipos de pacientes, lo que les decía el tipo A, ¿verdad? Ya habían síntomas previos antes de la infección por COVID, o sea, son pacientes que iniciaron con dolor de cabeza, con fatiga, con náuseas o diarreas, tuvieron la infección y después siguieron todavía presentando todos los síntomas post-COVID. El tipo B, lo que les decía, ¿verdad? Totalmente independientes, tuvieron los síntomas de infección aguda, tos, fiebre, tal vez incluso con síntomas de catarro, resolvieron y posterior empezaron con los síntomas post-COVID. El tipo C, que es lo que les decía, que empezaron con los síntomas al tener ya infección por COVID y van mejorando, pero muy, muy, muy lentamente, ¿verdad? Que puede llegar hasta los 3, 4 meses. Y el COVID crónico, que son pacientes que van más de 4 meses con todos los síntomas post-COVID y por ende van a tener mayor afección de daño crónico, ¿verdad? Afección a nivel renal, a nivel hepático, porque probablemente son pacientes
que cursaron esta enfermedad en áreas hospitalarias, incluso en cuidados críticos. Eso es lo que se está viendo con pacientes con COVID crónico, que no son pacientes que tuvieron tratamiento en casa, sino pacientes que sí necesitaron ya un tratamiento hospitalario y por ende, pues hubo mayor daño a los órganos en general. En sí, pues lo que trabajamos nosotros en el área de rehabilitación, lo que mencioné en otras conferencias es todos tenemos derecho a tener rehabilitación, todos tenemos derecho a querer y solicitar y pedir, querer tener la salud que teníamos previo al COVID, porque hay muchas personas que por el conocimiento de que se puede tratar estos síntomas, se pueden rehabilitar, pues a veces lo que uno escucha es, bueno, ya sobreviviste, no te moriste, entonces da gracias a Dios aunque te quedaste con estos síntomas, pero no, tenemos la opción de la rehabilitación y pues actualmente por la pandemia pues se trabaja con telerehabilitación. ¿Qué es esto? Pues va a ser una forma de telemedicina que le conocemos ahora y se va a dar la rehabilitación entonces de forma remota y va a estar el paciente normalmente en el hogar, ¿verdad? Bueno, un lugar que ellos eligen con acceso a internet. Se pueden utilizar plataformas como el Zoom, Meet, ¿verdad? O por WhatsApp. O ya actualmente pues está esto evolucionando tan rápido que ya hay plataformas de salud específicas para que el paciente y el médico pues se puedan conectar. Trabajamos clasificando al paciente en 4 grados. Si el paciente está entre el grado 0 al grado 2, pues el paciente es candidato para telerehabilitación, que es que la limitación funcional es mínima o ninguna a limitación ligera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente pues puede realizar sus actividades de la vida diaria, necesita tal vez muy mínima asistencia para poder realizarlas, pero van a presentar dolor, depresión, ansiedad. Ahora ya un grado 3, un grado 4, ellos normalmente sí se les solicita que deben presentarse a las áreas de rehabilitación porque ya hay limitaciones funcionales moderadas o severas. Eso quiere decir que todas sus actividades están limitadas y necesitan a un cuidador para poder realizarlas. Entonces, en base a esta clasificación, es como nosotros le podemos dar opción al paciente de realizar su rehabilitación en casa o si es necesario, pues llegar a las áreas hospitalarias. ¿Qué es lo que trabajamos con los pacientes? Pues sus secuelas físicas. Principalmente estamos trabajando secuelas respiratorias, musculoesqueléticas, pero también están, como son equipos multidisciplinarios con psicología, también trabajamos lo que es memoria, atención, por lo que les decía que hay alteraciones cognitivas, las áreas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Entonces, el objetivo son tratamientos integrales para el paciente, que es lo que queremos, mejorar funciones pulmonares, mejorar la capacidad funcional, o sea, que puedan ellos mejorar esa capacidad de mayor resistencia. Si antes se fatigaban al caminar una cuadra, pues con los ejercicios y el entrenamiento lograr que ella pueda llegar a 3 cuadras, un nivel, 2 niveles de gradas, y eso lo vamos trabajando progresivamente e individualizando a cada paciente. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Esto, ¿verdad? Del desacondicionamiento físico, principalmente si fueron pacientes que quedaron hospitalizados y estuvieron en áreas de cuidados críticos, mejorar la capacidad pulmonar, que tengan mejor el esfuerzo, ¿verdad? Porque pierden calidad muscular, entonces trabajamos con ellos todo lo que es la parte aeróbica, fuerza y respiración. Y dependiendo cómo van presentando los síntomas, pues vamos progresando sus programas de tratamiento. Por ejemplo, acá, si es paciente de telerehabilitación en casa, pues se les enseña ejercicios de respiración para mejorar la función pulmonar, ejercicios que también podemos trabajar sentados, ¿verdad? Por ejemplo, este es un esquema que nosotros trabajamos con ellos. Primero son no solo la respiración, sino movimientos de cabeza, movimientos de brazos, movimientos de troncos, movimientos de flexión y extensión. Vamos como progresando y se les va enseñando cuándo tienen que mejorar la entrada de aire, cuándo mejorar la salida de aire de los pulmones y posteriormente pues ya trabajarlos con pesas. Estos son pacientes que trabajamos ya en áreas hospitalarias. Estos son fotos de internet, ¿no? De las áreas donde trabajamos, pero son similares, ¿verdad? Todos con sus medidas de seguridad, lo que son mascarillas, hay distanciamientos, por eso es de que ya no podemos trabajar
cómo se trabajaba previo a la pandemia, ¿verdad? O sea, ya aquí nos marca un antes y un después. Por ejemplo, les dice a los pacientes antes, el paciente en el seguro, pues estaba en los pasillos, se conocían, platicaban, las eran grupales, ahorita todo eso se ha modificado, entonces hay un antes y un después de la pandemia, pero ventaja es que aún así pues se ha logrado continuar con los servicios a pesar de que hubo un momento en que se estancaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel no solo Guatemala, sino a nivel centroamericano, latinoamericano, todos los hospitales de, donde había rehabilitación se empezaron a utilizar para encamamientos de COVID. Entonces prácticamente hubo un año que se quedó estancado toda la rehabilitación de pacientes, no solo de COVID, sino los que estaban por accidentes, enfermedades previas, y ahora pues este año se ha ido retomando a nivel remoto la mayoría y ahora agregado a los síndrome, al síndrome post-COVID, ¿verdad? Porque continuamos con la rehabilitación de pacientes con lesiones por accidentes, por armas de fuego, por violencia, más enfermedades crónicas y ahora también que se está agregando esta parte de la rehabilitación de los pacientes con síndromes post-COVID. Pero el objetivo principal ahora es que el paciente conozca que existe este síndrome, ¿verdad? Porque hay pacientes que comentan que sentían que se estaban volviendo, ellos decían, bueno, tal vez me estoy volviendo loco, no sé por qué siento esto, si yo ya no estoy enfermo, por qué sigo con depresión, por qué sigo con ansiedad, por qué me duele el cuerpo. Entonces, explicarle al paciente que sí puede presentar este síndrome, que es normal los síntomas que está presentando, pero principalmente es que sí también hay una opción de tratamiento para que estos mejoren, tal vez no de una forma rápida, como tal vez uno esperaría, pero sí lograr, como les digo, el objetivo de la rehabilitación es que el paciente tenga la mayor capacidad funcional y la mayor independencia posible para sus actividades de vida diaria. Entonces, en sí, la conclusión de la telemedicina, vamos a decir que se considera como la tecnología más importante para tratar de forma eficaz a los pacientes y de bajo coste. Y esto ya no va a ser solo en rehabilitación, esto va a ser ya a nivel mundial y a nivel de todas las especialidades. Ya la parte de que el paciente iba al consultorio del médico ya van a ser casos muy específicos y de ahí ya la telemedicina se va a mantener. Eh, aunque es muy novedoso, ¿verdad? Los software de telemedicina se van a utilizar de forma habitual, lo que les decía, o sea, ya no va a ser solo por plataformas como las convencionales, sino ya son plataformas específicas de medicina donde el paciente ingresa, se le agenda, ya el cobro va directo, ¿verdad? Ahí y el tiempo que tiene. Entonces ya son plataformas que se están realizando ahora para todas las especialidades. ¿Y cuál es el objetivo? Pues satisfacer las demandas de atención médica de las generaciones futuras. O sea, probablemente ya los jóvenes, los adolescentes, niños que están ahora, cuando ellos lleguen a la etapa adulta, pues va a ser para ellos muy normal solicitar citas médicas a través de telemedicina y no tener que salir de casa para la asistencia y evaluación médica. Entonces, pues eso es lo que les tenía preparado y gracias por su atención. Traté de resumirlo por el factor tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero cualquier situación, cualquier duda está a la orden. Muchísimas gracias, doctora Mazariegos. Si alguien tiene alguna duda, este sería el momento antes de darle la palabra a nuestra siguiente disertante. No, yo creo que no, doctora. Entonces, muchísimas gracias. Ah, bien, alguien hay ahí. Sí, sí, sí. Por favor. Mi duda es cómo se hace para acudir a esta rehabilitación. Sí, por ejemplo, en el caso de que yo estoy en el Seguro Social, pues lo que es los traslados se trabajan igual, ¿verdad? O sea, lo que tiene el hospital de rehabilitación o cualquier área de rehabilitación del Seguro Social es que no apertura casos directamente, sino que siempre son trasladados de las unidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede el paciente presentarse a su unidad periférica
y solicitar poder ser referido al área de rehabilitación por presentar pues, los síntomas que tiene para evaluación por síndrome post-COVID. Entonces, por eso, como les decía, el objetivo ahorita principalmente es también que los pacientes conozcan, que las personas conozcan que existe este síndrome, ¿verdad? Que hay alteraciones que pueden quedar después de la enfermedad y que tampoco, como les decía, es como las tienen resignarse y quedarse con ellas, ¿verdad? Porque la idea, por ejemplo, si quedaron con pacientes con artritis post-COVID, son dolores articulares muy molestos, son dolores que también, pues hay ahora, pues aparatos que nosotros contamos que pueden disminuirlos. Entonces, en el caso del Seguro Social es de esa manera, ¿verdad? Se presentan siempre su unidad de adscripción, su unidad periférica, y en la cita se le solicita al médico su traslado a la unidad de rehabilitación. Gracias, doctora. Es que justo es eso lo que tengo yo, la artritis después del COVID. Me cuesta caminar. Sí, entonces por eso es que, como les decía, el objetivo principal es eso, ¿verdad? Ver cómo quedó la condición muscular, cómo están las condiciones articulares, porque no es solo después como adormecer un poco la sintomatología solo con analgésicos, ¿verdad? Sino, pues, que hay estas opciones de tratamiento y como les digo, pues al final nosotros como fisiatras lo que queremos que el paciente aprenda es que la rehabilitación es un derecho, ¿verdad? No es algo que sea solo para cierta población específica, sino que todos tienen derecho y acceso a rehabilitarse. Entonces, el síndrome post-COVID es un síndrome que es desgastante y como le digo, pues si alguien ya lleva un mes con dolor, 2 meses con dolor o algunas otras molestias, pues eso va a hacer también que molestias a nivel psicológico también se vayan a afectar, más ansiedad, más depresión, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, sigo y no mejoro, sigo empeorando, o ahora antes yo podía hacer esto y ahora no, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Entonces, el problema es que puede ser que entonces, como no se conoce este síndrome, entonces como es artritis, voy con el reumatólogo, como es dolor de espalda, por ejemplo, voy con el traumatólogo y después tengo esto y voy con el cardiólogo. Entonces se quedó como muy esparcido todos los síntomas y no se englobaron en un solo. Entonces el reumatólogo dio tratamiento para esto, el traumatólogo para esto, pero el objetivo es englobarlos para que sea un solo tratamiento, ¿verdad? O trabajarlo en equipo para que pues, el paciente logre mejorar su calidad de vida en el menor corto tiempo posible, que es lo que uno busca como finalidad con la rehabilitación. Gracias. Gracias, doctora. Aquí en el chat alguien escribe, necesita saber a partir de qué día es contagiosa la enfermedad. Con el síndrome post-COVID, normalmente, como les mostraba en la presentación, hay un periodo de ventana que puede ser hasta de 5 días desde que uno tuvo contacto con otra persona que haya presentado la enfermedad. Entonces, por ejemplo, a veces está pasando que, por ejemplo, el lunes yo haya tenido contacto con una persona que también estaba con infección por COVID-19 y yo me hago la prueba del hisopado ayer o, por ejemplo, hoy jueves, probablemente me va a salir negativa porque todavía no hay una carga viral elevada. Entonces, por eso es que se hacen los hisopados hasta que uno empieza a presentar síntomas y más o menos se van haciendo entre el tercer día que uno empieza a presentar la sintomatología, 3, 4 días. Entonces, a veces puede ser, si son 5 días que yo tuve contacto, más 3 días, casi que es una semana después que uno va a hacerse el hisopado y ya sale positivo. Entonces, por eso al final lo que se recomienda es que si uno tuvo contacto con alguien que presentó ya la enfermedad, lo primero que hay que hacer es el aislamiento, ¿verdad? Utilizar la mascarilla y aunque esté en casa, empezar a usar la mascarilla porque probablemente el hisopado va a salir negativo y eso es lo que está pasando también, ¿verdad? Como el hisopado es negativo, entonces la persona se relaja un poco más, se confía, sigue haciendo sus actividades
igual en la casa, ¿verdad? No hay aislamiento y después resulta que casi que el día 6, día 7 empezó con las molestias de sintomatología, se vuelve a hacer otro hisopado y resultó que sí salió positivo. Entonces, casi que la principal es mejor. En esos 5 días que uno tuvo contacto, empezar a usar mascarilla, igual en casa, empezar el aislamiento, en lo que si uno presenta o no la sintomatología. Porque, por ejemplo, en el Seguro Social se hace la suspensión a partir del tiempo que empieza con los síntomas y si el hisopado salió positivo. No lo suspenden a uno desde que está con el contacto. Entonces, por eso les digo, son normalmente 5 días. Ahorita con las variantes Delta se están cambiando. Hay pacientes que están presentando síntomas desde el tercer día que tuvieron el contacto. Entonces, se está reduciendo un poco el tiempo, pero el tiempo más o menos prudencial es esos 5 días de ventana, que sería más o menos entre el día 6, 7, que uno tuvo contacto con alguna persona, que ya hay riesgo de que uno empiece a presentar, no haya todavía síntomas específicos, pero sí ya uno empiece a tener riesgo de contagiar a las demás personas, aún con hisopado negativo. Entonces, por eso es un periodo de ventana que queda de los 5 días del contacto, más los 5, 6, 7 días de ya con los síntomas total que tiene uno presente. Entonces, por eso al final toma uno de tiempo 14 días. Muchas gracias. Hay 3 preguntas más aquí en el chat. Una dice, en el caso de la pérdida del cabello, ¿qué es lo más común? ¿Basta con tomar vitaminas? Ahí, igual, ¿verdad? Trabajarlo en equipo, porque ahí como rehabilitación como tal, pues nosotros algo para ofrecer ahí no tenemos. Ahí puede ser de consultar con el dermatólogo, esperar ese tiempo de que está inflamado, porque al final es como les mostré en las fotos, ¿verdad? Así como se mira microscópicamente, que a veces pues hay pacientes que les salieron algún tipo de lesión en piel. Puede ser que igual a nivel de cuero cabelludo hayan inflamaciones muy pequeñas y es lo que produjo la pérdida de cabello. Entonces, ahí uno pues mejorar la nutrición para que los tejidos logren sanar más rápido y esperar el tiempo para que vaya nuevamente mejorando la salida de nuevo cabello. Entonces, por ejemplo, acá sí yo le recomendaría tratamiento en conjunto, por ejemplo, con un dermatólogo, porque tal vez con algún tratamiento tópico puede hacer que la estimulación del crecimiento sea más rápido. Aquí se llevamos un proceso natural, ¿verdad? Pero sí tienen que ver mucho lo que es a nivel nutrición. Se está trabajando, por ejemplo, yo trabajo mucho a nivel celular con bioreguladores. ¿Para qué? Para mejorar la nutrición desde no solo en lo macro, ¿verdad? Lo que vemos, sino a nivel celular, a nivel de mitocondrias, para que esto mejore y sea más rápido. Entonces, es lo que se está trabajando, por ejemplo, la medicina ortomolecular, la medicina de bioreguladores, que es lo que también ahorita está entrando mucho en apogeo. Hay mayor cantidad de estudios por lo mismo, ¿verdad? Así como ahora pues el paciente está tomando zinc, que está tomando vitamina C, que la vitamina D. Los bioreguladores también son estimuladores específicos de las células para que estas también que se está viendo. Por ejemplo, hay estudios ahora que se está viendo la actividad física. Cuanto más activo esté una persona, también el proceso de recuperación es mejor. A alguien que nunca había hecho ejercicio antes de la enfermedad. Entonces, se está viendo pacientes que tenían mejor acondicionamiento por ejercicio antes de la enfermedad, pues sus síntomas son menores, su resolución también es más rápida a alguien pues que estaba en total falta de actividad física. También que se está viendo ahora con las vacunas, igual, ¿verdad? Pacientes que están retomando sus actividades físicas con la vacuna, esta va a crear una mejor inmunidad a alguien que me vacuné, pero yo no hago ejercicio, consumo comida chatarra, consumo tabaco, consumo licor. Entonces, la vacuna no va a tener el mismo efecto que en una persona que tiene una mejoría. Entonces, ¿qué es lo que se está también motivando a las personas? A que igual si por las
la misma situación de la pandemia, pues no podemos ahorita ir a un gimnasio, a alguna actividad, pues por lo menos, por ejemplo, con el celular y el conteo de pasos, ¿verdad? Entonces uno ya teniendo esta presión de que tengo que caminar por lo menos 2000 pasos, me muevo un poco más dentro de la casa, subo bajo gradas, hago, si hay una elíptica, una bicicleta estacionaria, entonces todo eso se está motivando también, porque eso se está viendo que está mejorando el efecto de las vacunas en personas que tengan mayor actividad física. Y también se está viendo, hay estudios ahorita, que todos los síndromes post-COVID están disminuyendo en personas que están siendo vacunadas, que en personas que no habían tenido vacuna y se están enfermando. Entonces eso también se está, o sea, prácticamente con el día a día están saliendo nuevos estudios, todo esto está cambiando, como cuando, por ejemplo, las mujeres embarazadas no se podían vacunar, ahora sí, entonces en cuestión de meses, lo que antes decían no, ahora sí se puede, entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Que se está estudiando, investigando, pero también otra de las situaciones que se están viendo que mejora mucho las condiciones son con la vacuna. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ya estamos en tiempo, pero yo creo que todavía puede contestar estas dos últimas preguntas que están en el chat. Una es que si a una persona le dio COVID después de haberse puesto la primera vacuna, tiene que esperar después 3 meses para ponerse la segunda. Esa es una. Y la otra, ¿cuánto es el tiempo recomendado para que un paciente con COVID salga de su cuarentena? Con relación al tiempo de las vacunas, va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. O sea, por ejemplo, si es un paciente que estuvo solo con tratamiento domiciliario, pasó sus 14 días y después de eso no hubo mayor complicación, pues en sí no hay que esperar los 3 meses. Ese protocolo de los 3 meses se estableció debido a que hay pocas vacunas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita pues han ingresado más donaciones, pero hubo un momento en donde estaba muy limitada la cantidad de vacunas y pues se han visto estudios que un paciente que tuvo COVID tiene un tiempo aproximado de 3 meses de inmunidad. Entonces, por eso es que se puede dejar los 3 meses para darle opción a alguien que no se ha enfermado a que se pueda vacunar. Pero ahorita, debido a las variantes que están entrando, como la Delta, la Mu, entonces, por ejemplo, si es alguien que no hubo mayor complicación del COVID durante esos 14 días, fue tratamiento domiciliario, no hubo transfusión de plaquetas, puede hacerlo incluso al mes, ¿verdad? De que tuvo la enfermedad. Ahora, pacientes que estuvieron en el intensivo, pacientes que tuvieron transfusiones por plasma rico en plaquetas, a ese tipo de personas sí se les sugiere mejor esperar esos 3 meses porque todavía el cuerpo está en un proceso de recuperación y prácticamente la colocación de la vacuna puede llegar a producir otra vez síntomas similares a la enfermedad. Ahora con lo de la cuarentena, como les digo, más o menos son los 14 días. O sea, ya, por ejemplo, como protocolo en seguro, si después de los 14 días ya se les da el alta, por eso es que en los protocolos ya no se hacen hisopados posteriores al tiempo, ¿verdad? Porque se supondría que son los 7 días que tuvimos de la infección, por eso les mostraba las curvas de la diapositiva que les estaba mencionando antes. Entonces, no, es muy raro que alguien presente síntomas después de 14 días para que sea infeccioso. Ya después lo que presentan, como les decía, es lo del síndrome post-COVID, que ya es fatiga, que ya es dolor articular, que son diarreas, pero eso ya no es el tiempo de la infección como tal, de la transmisión del virus. Entonces, la cuarentena se recomienda mínimo los 14 días y sin tomar en cuenta los días que tuvo contacto. O sea, son 14 días que se cuentan a partir de cuando la persona empezó a presentar síntomas. Fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo. Aparte son los días previos al contacto. Como les digo, entonces puede ser, entonces, si yo tomo desde los días del contacto más los 14 días de los síntomas, un promedio de 3 semanas sería más o menos lo que uno tendría recomendado, pero son medidas de seguridad que podría uno ya, como les digo, desde que uno tuvo el contacto, solo con mascarilla
Y en casa, media vez hay aislamiento, uso de mascarilla, que la persona pues no tenga contacto con los demás integrantes del núcleo familiar sin la mascarilla, que por ejemplo, por eso se les da que tenga un cuarto, que tengan su propio baño para que no estén entrando y saliendo, sea un área ventilada con una ventana amplia, ¿verdad? Para que también el cuarto se pueda estar ventilando. Entonces, con esas medidas, uno esperaría que no haya riesgo de que las demás integrantes de la familia se hayan enfermado. Por ejemplo, en mi caso tuvimos así, mi hermano enfermó del trabajo, todavía estaba yo embarazada, estaba mi niño pequeño, está mi mamá en la casa, está mi otro tío. Entonces, todos los que vivimos en la casa, pues éramos factores de población de alto riesgo todavía. Y lo que él sí hizo fue, desde que él se enteró del contacto, empezó a usar mascarilla en la casa. Desde que empezó a presentar los síntomas, él ya no salió del cuarto. Ventaja que el cuarto de él pues tenía su propio baño, su regadera, y lo único que hacíamos era, por ejemplo, ya de alimentos, todo en desechables, se le llevaba su desayuno, su almuerzo, su cena, y se le avisaba, ¿verdad? Dejó él una mesita fuera del cuarto y solo decía, mira, y aquí está. Entonces de ahí él juntaba su basura, ya un día específico él la sacaba, le dimos todo para desinfectar, se sacaba la bolsa con guantes, con todo, se dejaba todavía aislado, ropa igual, y en verdad que en la casa nadie enfermó, ¿verdad? Entonces, como les digo, un factor va a ser el aislamiento y que todos tengamos las medidas de cuidados. Entonces, sí, sí se puede. Y a él también lo que le ve muy, muy específico fue el conteo de días, cuándo se enfermó, cuándo el hisopado, y sí un promedio de 3 semanas resolvió, y en casa, pues como les digo, pues no tuvimos complicación de que alguien más eh, se enfermara. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctora, entonces, por su participación. De verdad que ahorita nos deja muy claras algunas dudas que tenemos sobre el COVID, que pues como sigue siendo tan nuevo y cada día hay cosas nuevas, entonces tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Muchas gracias entonces por su participación. Y en este Gracias, momento... por eso les decía, por lo menos el objetivo es que sepan que existen estos síndromes, que pueden haber complicaciones. Como les digo, la opción de tratamientos de rehabilitación, la opción es con otros especialistas, y que uno esperaría que conforme vaya mejorando la ampliación de todos estos conocimientos, pues cada vez hayan más opciones también para ofrecerle a los pacientes. Y pues les agradezco mucho por la oportunidad y el espacio dado el día de hoy. A usted, doctora, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya estamos en tiempo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente disertante. Ella es la licenciada Juanita Sotz. Ella es psicóloga, es jefa de la sección de Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuenta con estudios de maestría en gestión pública y liderazgo en la Escuela de Gobierno. También tiene estudios sobre derechos de las mujeres, acceso a la justicia y género. La licenciada Sotz ha trabajado en la Defensoría de la Mujer Indígena, en la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, ha sido la encargada de la Oficina de Atención a la Víctima. ¿Qué más les puedo decir de la licenciada Sotz? Bueno, que ha tenido interesantes participaciones por ejemplo, en la consulta regional como disertadora del tema de desplazamiento transfronterizos de mujeres indígenas. También yo no les dije, pero bueno, ella tiene un diplomado en la participación de políticas de la mujer indígena. Esto lo hizo en Perú. También ha sido asesora de organizaciones de mujeres del Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y su Plan de Equidad y de la Oportunidad. Y pues ha sido delegada también de la Mesa de Diálogo en el Sistema de Justicia de Operadores de Justicia al Gobierno y de la Sociedad Civil, y también ha sido delegada en la coordinación del Seminario Regional sobre Violencia hacia las Mujeres Indígenas de Guatemala
y México. Y bueno, así podría seguirles mencionando mucho sobre la licenciada, pero como ya nos robamos un poquito de su tiempo, entonces mejor le vamos a dar apertura para que nos hable sobre el empoderamiento económico de las mujeres en tiempos de COVID. Licenciada Sot, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias. Solo voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y sobre todo por la invitación que se me hace en esta mañana. Bueno, en el resto de la mañana. Inicio diciendo de que este análisis que he hecho en relación al empoderamiento económico de las mujeres en tiempos de COVID-19 está basado en las desigualdades y la autonomía económica de las mujeres, en la cual lo vinculo directamente a los indicadores del mercado laboral y los ingresos. Pero también importante decirles de que la división sexual del trabajo también pone en riesgo los avances que hasta ahora hemos logrado en materia económica para las mujeres previo a esta crisis en la que estamos, porque hay varias alertas sobre los sesgos de género de las políticas de mitigación que se han adoptado, y esto no solo pasa aquí en Guatemala, sino también a nivel regional. Sin embargo, es importante seguir reflexionando sobre todas estas acciones que debemos de sumar en materia del empoderamiento económico de las mujeres, ya que ha generado realmente un impacto bastante fuerte en la vida económica de las mujeres esta crisis, la cual ha desencadenado múltiples situaciones diferenciadas entre hombres y mujeres. En este sentido, también importante iniciar desde el contexto en la cual estamos y sobre todo mencionar que en Guatemala pues somos el 51% de mujeres quienes vivimos en este país. Sin embargo, hay bastantes brechas todavía sociales en la cual hay un rezago en el desarrollo de las mujeres. En este sentido y sobre todo en situaciones de pandemia, pues también esta crisis ha generado toda una incertidumbre que genera en las mujeres, pero sobre todo, como lo decía ya la doctora que me antecedió, que hay un fuerte impacto en la salud, pero en este caso también menciono esa salud mental que las mujeres tienen debido a una incertidumbre que se genera alrededor de la pandemia, porque esto también nos genera miedo al desconocimiento mismo, porque falta toda una información que debemos de manejar. Acordémonos que el miedo es realmente resultado del desconocimiento, pero también nos genera al saber en qué condiciones estamos, si tenemos condiciones para enfrentar esta pandemia. Y toda esta situación nos genera angustia y depresión que prácticamente ha afectado en su mayoría a mujeres. Y esto está reflejado en varios estudios en donde las mujeres se encuentran en una situación de depresión y lo que afecta obviamente la economía familiar ante esta situación. El sector más afectado por el paro económico presenta una alta concentración en mujeres. Esto debido a que definitivamente las mujeres estamos más inmersas en trabajos no remunerados, en trabajos informales, y que es lo que la pandemia ha afectado mucho más a todo este sector económico, ya que también, también este sector, también mencionamos a las trabajadoras domésticas que están expuestas a ser despedidas en tiempos de pandemias, que este sector básicamente son las que tienen menos protección social
y sin embargo hay una cierto índice en donde las mujeres de trabajos informales están afectadas por esta situación. También sumando a toda esta situación, la carga de trabajo aumenta. Por lo general, además de un trabajo con jornadas completas, también las mujeres asumen el trabajo no remunerado del hogar. Y esto debido a varios factores. Una de ellas es que los servicios están cerrados, específicamente en las instituciones educativas, y que hace que las mujeres, las madres, hermanas o las que están en el hogar, definitivamente se han encargado de esta parte de la enseñanza a los niños, pero esto también genera a que es un trabajo no reconocido, no remunerado, y también sin olvidar el colapso del sistema sanitario, que hace a que las mujeres son las encargadas de seguir cuidando a los miembros de la familia. Esta es una situación también en la que recargan un trabajo más en las mujeres y un trabajo no remunerado. Esta situación hace a que las mujeres se encuentren en una situación mucho más afectadas en relación al compañero, porque definitivamente en los hogares las mujeres son los que se han asumido este rol del trabajo en el hogar. Y esta situación pues afecta a las mujeres, particularmente las que se quedan en el hogar, y es un trabajo, como ya les digo, no reconocido. También la afectación a la población que trabaja por su propia cuenta. Actualmente en el sector no formal, pues también es un índice alto de mujeres quienes laboran en el trabajo informal, y que actualmente cuando hay pandemias o cuando hay una crisis económica, pues el cierre de mercados, el cierre del consumo, todo esto afecta especialmente a las mujeres porque son en su mayoría las que están en este tipo de trabajo. También durante el periodo de cuarentena, las mujeres pueden ser limitadas a su capacidad de mantener sus medios de vida, y sumando a eso el aumento de violencia que se ha tenido por las cuarentenas vividas, y que las estadísticas nos dicen que durante el tiempo desde que estamos en pandemia, el aumento de violencia doméstica ha estado aumentando cada vez más, y que todas esta situación pues ha afectado específicamente a las mujeres, y por supuesto vinculando todo en la parte económica también. Pero también es importante que veamos algunas cifras bastante alarmantes en donde definitivamente necesitamos seguir promoviendo acciones, en este caso viendo los ingresos mensuales por sexo, según dominio de estudio y tipo de trabajo. Si podemos ver el cuadro, vemos que en todos los dominios de estudio las mujeres reciben menos ingresos. Al observar los ingresos de las mujeres en todos los dominios de estudio, los ingresos de las asalariadas son superiores a los de las independientes. En este caso podemos ver en Rural Nacional, por ejemplo, las mujeres trabajadoras independientes reciben un ingreso mensual de 1,291, a diferencia de los hombres trabajadores independientes que reciben 1,816. Y así podemos igual observar en el área metropolitana, por ejemplo, las mujeres de trabajadoras independientes reciben 2,389, mientras que los hombres de trabajo igual independientes reciben 4,370. Y en la misma manera podemos observar que las mujeres asalariadas en el área metropolitana reciben 3,499, mientras que los hombres igual reciben 3,765. Entonces podemos ver que el ingreso mensual por sexo
siempre las mujeres reciben menos ingresos. Entonces, estas brechas salariales que tenemos entre hombres y mujeres, pues afecta toda esa vida económica de las mujeres. Y son cifras que definitivamente siguen siendo alarmantes porque las tenemos, pero sin embargo no las hemos superado. Y en este sentido también la importancia de ver la tasa de desempleo abierto por sexo según dominio de estudio. En este sentido podemos ver también que la tasa de desempleo abierto afecta más a las mujeres. A nivel nacional la tasa es de 2.5% para las mujeres, los hombres tienen 0.8 menos. Entonces, si podemos hacer ahí la reflexión, ¿verdad? De que en el total de mujeres, la tasa de desempleo equivale a 2.5, mientras que en la de los hombres equivale al 1.7. Entonces, vemos igual, seguimos viendo estas brechas de tasa de desempleo, en donde siempre son las mujeres las afectadas en términos económicos. Pero también importante ver estas tasas específicas de ocupación según sexo. Si podemos observar en nuestra tabla, la tasa específica de ocupación o tasa de empleo es mayor en los hombres que en las mujeres. Esto significa que al relacionar a los hombres que trabajan en relación a económicamente activos, hay más hombres que tienen un trabajo, mientras que al hacer la relación entre las mujeres que trabajan de forma remunerada y las económicamente activas, hay menos mujeres que tienen trabajo remunerado. Entonces podemos ver también esta tasa, estas brechas de tasas de ocupación según sexo, en donde también vemos aquí cuántas mujeres forman parte de la población económicamente activas en Guatemala. Solamente el 35.35%, a diferencia de los hombres que equivalen al 64.65%. Es decir, que de la población económicamente activa de 15 años o más, el 35.34 eran mujeres y el 64 más. O sea que definitivamente las mujeres quedan siempre en esas brechas de desigualdad cuando vemos la tasa específicamente de ocupación. Entonces podemos reflexionar que estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres pues siguen afectando más a las mujeres en temas económicos. Pero también para mí era importante también socializarles qué edad tienen las madres guatemaltecas, porque al final estos datos que ustedes justamente están observando es el resultado de esas brechas de desigualdades que tenemos y sobre todo en la parte socioeconómica, en donde podemos ver aquí de que podremos decir que niñas, adolescentes, menos de 18 años son madres, 32,167 son madres. Entonces vemos que definitivamente hay algo que está sucediendo en materia de derechos humanos de las mujeres, y ver estas cifras que sí son alarmantes, ver las edades en que niñas, adolescentes son madres, que no tuvieron todas esas condiciones para un desarrollo económico, social, educativo, y que no terminan esa etapa de su vida con condiciones, pero tiene que ver con todo ese factor sociocultural en la que estamos, con el factor económico, porque si no tenemos esas condiciones, el acceso a la educación, el acceso a la salud, pues todos esos factores afectan en la calidad de vida
de las mujeres, y en este caso niñas, adolescentes. Entonces, para mí sí era importante socializar con ustedes estas cifras porque vemos de manera general cómo está la situación de las mujeres, porque todo tiene vínculos económicos en estas situaciones. Pero ya abarcando el tema de la crisis que tenemos en tiempos de COVID-19, pues estas respuestas a la emergencia, pues las mujeres han tenido un rol indispensable porque se ha mantenido el liderazgo a pesar de las situaciones, las condiciones, todas las condiciones en las que se encuentran. Siempre se ha mantenido ese liderazgo, ese rol, porque podemos ver mujeres, un alto porcentaje de mujeres en respuestas a la emergencia, en los hospitales. Las profesionales son más mujeres quienes han estado al frente, y son más mujeres las que se han organizado en las comunidades, en los lugares en donde han estado enfrentando esta situación. Han sido mujeres quienes han liderado los procesos de ayuda en respuesta a la emergencia, a pesar de que se han quedado en un espacio como cuidadoras de hogar, pero también han sido ellas las que han resguardado esa seguridad alimentaria que se ha tenido dentro del hogar. Entonces vemos que también hay situaciones que afectan, como la restricción de movilidad, que ya les decía que ha aumentado la violencia doméstica en mujeres, precisamente por estas restricciones, porque mujeres que se han quedado con su victimario encerrados en confinamiento, y toda esta situación pues afecta la vida de las mujeres, y las barreras para el trabajo, el hecho de que las mujeres tengan condiciones de teletrabajo. Son muy pocas las que tienen estas condiciones. En su mayoría pues han perdido el empleo, en su mayoría tiene barreras que no puede acceder a un teletrabajo, ¿verdad? Son pocas las que sí tienen esa oportunidad, pero en su mayoría no se tiene. Todavía es una barrera para las mujeres, porque en el caso de tener teletrabajo, pero no solamente se encargan del trabajo remunerado, sino del trabajo no remunerado. Entonces, la carga laboral ha sumado en la vida de las mujeres en toda esta crisis económica que hemos vivido. También, según la encuesta nacional de condiciones de vida, las mujeres en Guatemala trabajan en un promedio de 13 horas diarias, de las cuales 7 no son remuneradas. Es lo que ya les decía, que la carga de trabajo, la división sexual del trabajo que pone en peligro todos esos avances que se han hecho en materia económica para las mujeres. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral. Es decir, el 41% de mujeres comparado con 84% de hombres. Ellas tienen fuerte presencia en segmentos de baja productividad y en empleos temporales a tiempo parcial, en condiciones de informalidad y de autoempleo. Pues esta situación es la que afecta realmente a este sector femenino cuando nos enfrentamos a la crisis del COVID-19. Sin embargo, importante mencionar también que las mujeres hemos estado en las luchas y buscando ese empoderamiento económico, y que el objetivo central de la economía debería ser la provisión de bienestar, y su dinámica se debería orientar a sostener y reproducir la vida de las personas en condiciones de dignidad. Es decir, que el centro de la economía debe de estar enfocada en esa calidad de vida para hombres y mujeres, es decir, desde un enfoque de género, y generar esas condiciones para la dignidad humana. Desde ese enfoque se debería de ver la economía.
Cada vez es más evidente al analizar las causas y los efectos de la pandemia y las múltiples crisis asociadas a toda esta situación. O sea, cada vez se evidencia más que las mujeres son afectadas específicamente en materia económica. Cuando hablamos de autonomía, que se define como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseo en el contexto histórico que las hace posible. Es decir, la autonomía, ¿qué significa? Significa que yo pueda tomar mis decisiones, que todas podamos tomar decisiones libres, que nosotras decidamos. Y eso es lo que tenemos que seguir empoderando a esa autonomía para tomar decisiones propias. Y en este caso, al hablar de autonomía, pues ahí sí que hacemos la referencia que la autonomía que estamos tocando ahora es la autonomía económica, donde esta se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Esa autonomía económica es la que también hace a la mujer tomar sus propias decisiones, porque muchas mujeres son afectadas en un ámbito de violencia precisamente porque son dependientes, precisamente porque no tienen una autonomía económica y por lo tanto no toman decisiones, no han podido todavía salir de ese ciclo de violencia familiar porque no tienen esa autonomía, no tienen a dónde ir, no tienen una casa propia, el acceso a la vivienda, no tienen todavía esas condiciones para decir que sí tienen toda una autonomía económica y por lo tanto no pueden tomar sus decisiones. Entonces es parte fundamental la autonomía económica para ese desarrollo de las mujeres. Pero también partiendo de reflexiones generales ante la crisis del COVID-19, de que también lo tenemos que ver desde otra óptica, desde otro enfoque, que debe de ser una oportunidad para impulsar y reorientar acciones que contribuyan a superar los nudos estructurales de la desigualdad de género y avanzar hacia el logro de la autonomía económica de las mujeres. Le tenemos que dar otra visión porque tenemos y hemos aprendido ya casi a 2 años en esta situación, en esta crisis, en donde se ha mantenido el liderazgo femenino. Por lo tanto, necesitamos dar ese otro paso, ¿verdad? De reorientar esas acciones, de ver también de ver esa parte de la innovación que podemos generar nosotras las mujeres, porque es una contribución al desarrollo de todo un país y por supuesto a generar impacto en la vida de las demás mujeres. También fomentar el consumo de productos y servicios nacionales para impulsar a emprendimientos y MIPYMES. Es decir, que necesitamos también nosotras, desde nuestros diferentes espacios, promover esos consumos de los productos de las emprendedoras, de las pequeñas y pequeños productores, y que también nosotros seamos parte de impulsar estos emprendimientos, porque esto también genera economía en la vida de las mujeres. Pero importante ante todo esto, seguir intensificando las medidas sanitarias, regular las jornadas laborales para evitar los traslados en horas pico y facilitar el transporte del personal en caso usen el servicio público. Esto es más como una reflexión para las mujeres que tienen un trabajo remunerado, porque también
muchas que tienen trabajo remunerado, pero sin embargo no tienen estas oportunidades de tener las medidas sanitarias o que tengan o sea, que esté regulado su jornada laboral, sino que son largas horas de jornadas laborales que también se siguen marcando en nuestro país, en la que también necesitamos igual seguir formando, seguir promoviendo nuestros derechos para que todas también las conozcamos y las demás las conozcan, porque es una parte fundamental. Quien conoce sus derechos las puede defender, las puede exigir, pero quien no las conoce no puede no puede ejercer sus derechos. Entonces es importante que sigamos también intensificando esa manera de promover, promulgar nuestros derechos como mujeres. Bueno, y es por ello que se recomienda brindar información y asegurar la disponibilidad de medidas de prevención para que cada una de las personas que contribuye a la productividad de las empresas puedan asegurar la continuidad de las operaciones resguardando su salud y el riesgo del COVID-19 que representan para las empresas. Esto es como una reflexión más para las empresas, porque hay un fuerte sector femenino quienes laboran en las empresas y que definitivamente también se necesita resguardar esos derechos en materia de la productividad que se está generando, porque también si el confinamiento o la cuarentena hace que pare la productividad, pues afecta también la economía porque se pierden los empleos, si cierran las empresas, cuántos empleos se pierden, ¿verdad? Cuando no hay un movimiento de consumo, cuando no hay un movimiento, no hay productividad, no hay consumo, y entonces el impacto fuerte en la economía pues también afecta terriblemente en la vida de las mujeres, ya que nosotras las mujeres somos el 51% de la población total, es decir, que en los diferentes espacios habemos más mujeres. Bueno, y también quisiera abordar aquí tal vez muy en particular reflexiones, ¿verdad? Pero las respuestas que se debe de tener ante la crisis económica, pues tiene que ir más allá en lo profundo, es decir, enmarcado en los derechos humanos, porque es la parte fundamental, la dignidad de las personas, y por eso tienen que estar todas esas medidas de mitigación, todas las políticas que emergen en estos tiempos para enfrentar la crisis, pues deben estar enmarcados en el respeto de los derechos humanos, porque es la manera también en cómo se va a ir ejerciendo esos mismos derechos, pero también la importancia que en las políticas, en los planes, en los programas, en todas las acciones debe de estar con perspectiva de género, porque si no, no se va a poder ver esa acción tan particular o la diferencia, las condiciones que hay entre hombres y mujeres, si no se hace todo ese análisis, todo ese enfoque de género que debe de tener todos los planes, programas y políticas, porque de esa manera vamos a reducir las desigualdades, de esa manera vamos a cerrar esas brechas que tenemos en tema económico, en todo en el marco del desarrollo integral de las mujeres. Tienen que tener todo una perspectiva de género, todo un enfoque de género para que podamos cerrar esas brechas de desigualdades. Pero también la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisión. Que todas las medidas que se tomen, que en los espacios de toma de decisión haya mujeres, porque solo de esa manera vamos a poder garantizar que se logren esas acciones diferenciadas para hombres y mujeres.
para lograr esas condiciones que hemos hablado, que la situación económica de las mujeres y los hombres sean diferenciadas, las acciones sean diferenciadas, y eso solamente la vamos a lograr si hay una participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Por eso todo en el marco del desarrollo de las mujeres, pues entran varios factores y que importante que la participación de la mujer esté, porque de esa manera pues también la representatividad, pero sobre todo que las acciones lleguen hasta donde tengan que llegar, reduciendo esas brechas de desigualdades. Por eso es importante la participación de las mujeres y en este espacio que son más mujeres. Y igual les invito a seguir luchando, sobre todo en esas, para reducir esas brechas de desigualdades y sobre todo ante la crisis que estamos. También la importancia de la incorporación de los mecanismos de mujeres, ya que a lo largo de estos años, después de la firma de los acuerdos de paz, cuando se empieza a generar los mecanismos de mujeres, pues también ese rol que les compete, creo que es importante que se siga fortaleciendo y que se sigan incorporando estos mecanismos en las políticas estatales, en los gabinetes, porque de esa manera también se van a garantizar las políticas específicamente para las mujeres, o sea, la aplicación de la ley, la aplicación de las políticas de las mujeres, porque vamos a tener ese marco histórico de las mujeres en cuanto a sus mecanismos estatales, que sin embargo ante esta crisis pues debe de resaltar ese rol, porque esto va a garantizar a que se apliquen las políticas y que se respete todo ese marco regulatorio de las mujeres y que logremos efectivamente pasar esta crisis con esas brechas de desigualdades que actualmente hay. Entonces, estas respuestas ante la crisis, pues es así como una manera de reflexión, ¿verdad? Desde qué enfoque se deben de tener para todas esas acciones que se están enmarcando para reducir o para dar esas respuestas afirmativas ante la crisis económica que hoy en día están pasando varias mujeres. Y luego, por último, ya justamente me fui corriendo por los tiempos que ya tenía, ya los pocos tiempos. Ella, por último, quisiera enmarcar el marco normativo internacional, porque creo que este es el marco que de alguna manera nos ayudan, ¿verdad?, a reducir esas desigualdades que hay y que no nos olvidemos que está CEDAW, está la Convención Belém do Pará, la Plataforma de Acción Mundial Beijing, la Agenda ODM, ahora la Agenda ODS, ODS 5, que está vinculado directamente a CATUM, a las prioridades, y de hecho tenemos el CATUM, en donde definitivamente uno de los objetivos es reducir las desigualdades que hay y también el enfoque fuerte que tiene en el marco del empoderamiento económico de las mujeres. Entonces tenemos instrumentos, pero estos instrumentos debemos de darle vida, debemos de accionar para que estos instrumentos sean aplicables y que estos instrumentos respondan a estas necesidades económicas, porque alrededor de todo esto, el Plan CATUM, también la Política Nacional de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidad, que tiene todo un abanico de acciones para el empoderamiento económico de las mujeres, creo que necesitamos seguir impulsando esas acciones. Allí ya las tenemos, está en el Plan de Equidad de Oportunidades, hay todo ahí sí que nos recita un abanico de acciones, pero sí necesitamos que esas acciones se cumplan y que esas acciones pues ayuden y que generen impacto en la vida
de todo el país, de toda la sociedad, pero sobre todo en la vida de las mujeres y las niñas que actualmente ya vimos todas esas brechas en tema de desempleo, el tema de todo el desarrollo que deben de tener y que la calidad de vida que las mujeres deben de tener, ¿verdad?, en el marco de los derechos humanos. Bueno, básicamente eso tenía con ustedes el día de hoy en esta pequeña reflexión, porque ya sentía que los tiempos pues ya se nos estaba complicando y bueno, ahí justo el tiempo que me habían dado.